El Instituto Mexicano de la Radio presenta Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad. Un programa del Observatorio de Medios, con Regina Santiago. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Te damos la bienvenida a nuestro programa Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad. ¿Tienes algún familiar, algún amigo, amiga, compañero en el trabajo con discapacidad física o con discapacidad intelectual? ¿Cómo podríamos mejorar la convivencia entre nosotros, entre nosotras? Llámanos, cuéntanos tu historia y vamos a pensar en conjunto en la mejor manera de enfrentar estos retos. Queremos que este sea un espacio de encuentro donde todos y todas podamos aprender a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos, porque de eso se trata la cultura de la discapacidad. Estamos en vivo y nuestros teléfonos son 5604-7926, 5604-8229 y 01800-670-1680, nuestra alada sin costo. Saludo con mucho gusto a Regina Santiago, conductora de este espacio. Hola Regina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sandy. Estamos muy contentos de estar por aquí. Y hoy vamos a platicar sobre un foro de 3 días que acaba de realizarse. En este foro taller, distintas universidades se unieron para poner el conocimiento y la experimentación científica al alcance de personas con distintos grados de discapacidad visual. Esta tarde nos acompaña la doctora Carolina López Suero, quien estuvo a cargo de la organización del evento. Buenas tardes, Carolina. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña la periodista Blanca Brunal. Buenas tardes, Blanca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Blanca y yo tuvimos oportunidad de asistir a la clausura de este foro taller que se realizó durante 3 días en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana. Escuchamos los testimonios de alumnos y de alumnas que participaron en esta experiencia. Vimos correr algunas lágrimas de una alumna que con gran emoción agradecía a los profesores y profesoras haberle abierto las puertas de los laboratorios, haberle hecho accesible ese mundo de la ciencia. Pero sobre todo había risas y había gran entusiasmo de parte de todos los participantes. Bueno, pero de eso les vamos a hablar un poco más adelante. Primero quisiera preguntarle a Carolina, ¿qué fue lo que hizo posible esta maravillosa experiencia? ¿Cómo y cuándo inició el proyecto? Bueno, más o menos hace como un año, en el Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Iberoamericana, comenzamos a diseñar experiencias en el laboratorio, porque lo que pasa en los laboratorios de física, de química y de biología es que tradicionalmente los alumnos que tienen algún tipo de discapacidad visual, los dejan en un rincón, en el salón, y no los integran porque la ciencia es muy visual. La biología es ver al microscopio, ¿no? La química es cambio de color, ¿no? Entonces no se pueden integrar. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer experimentos. Y tenían los alumnos que tenían algún tipo de ceguera y entonces quedaban como arrinconados, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces nosotros dijimos que la ciencia puede ser accesible para todos, ¿no? Y que podíamos crear experiencias donde de manera experimental ellos pudieran ser independientes, que nadie hiciera nada por ellos, ¿no? Sino que ellos de manera autónoma pudieran funcionar en el laboratorio. Y así comenzó el primer foro, que fue en noviembre del año pasado. En ese foro vino gente de Estados Unidos, ¿no? Expertos que se han dedicado a esto. Vino la gente del CINVESTAB de Monterrey, la doctora Cristina Reinaga, y gente de la UNAM, del Museo de la Luz de la UNAM, el físico Isaías Hernández. Y juntos empezamos, pues ellos dieron una plática, nosotros en esa ocasión dimos talleres, ellos observaron los talleres que dimos, y de ahí comenzó la colaboración entre las 3 instituciones, porque vimos que nos unía un mismo fin, ¿no? O sea, los 3 de alguna manera
queríamos generar experimentos que pudieran hacer un aula inclusiva, ¿no? Para todos los niños y las niñas, ¿no? Y que no necesitaran estar o en una escuela especial, sino en una escuela regular, ¿no? Pudieran los alumnos, tanto normovisuales como los que tienen alguna discapacidad visual, poder hacer los mismos experimentos y compartir estas experiencias, ¿no? Doctora, según los testimonios de los talleristas, increíble que decían cómo se ingeniaron ustedes para hacer que ellos pudieran captar todos estos conocimientos a pesar de tener esta discapacidad visual, ¿no? Mi pregunta es, y que también debe servir para todas las escuelas y para todo maestro, ¿no? Buscar esa manera de cómo llegarle al alumno. Ahora, ya en la parte de capacitación hacia el docente, ¿qué propuestas tienen ustedes o si están trabajando también en esa parte? Sí, en efecto, nosotros estamos trabajando, de hecho, de los proyectos que empezaron como diseño de experimentos para los alumnos, y lo que si uno revisa la literatura, no hay bibliografía, nada, y en ciencia menos, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es un proyecto que someteremos a CONACYT y al financiamiento interno de la Universidad Iberoamericana, para justo generar material para los profesores, material didáctico, libros, ¿no? Donde estén las experiencias, ¿no? Que se han generado, pero también las capacitaciones para que ellos la hagan suya, ¿no? Porque yo puedo estar muy contenta y puedo hacerlo, pero hasta que el docente lo vive y lo experimenta y se da cuenta que funciona bien para todos y que no es algo especial para la gente con discapacidad visual, sino que son experimentos que incluyen a todos los alumnos, van a estar muy bien, ¿no? ¿Qué ejercicio especial se hizo, por ejemplo, en el salón de clases para enseñarle la biología, que salieron muy contentos? Bueno, había uno de el moco, ¿no? Ese fue en química. A ver, ¿qué pasó? ¿Sí tienes más o menos? Sí, claro. El moco fue una de las últimas experiencias que se hizo en química. Fueron 2 talleres de 2 horas cada uno. Y entonces en la última media hora, en especial de ese taller, lo que quisimos fue hacer la ciencia divertida, ¿no? O sea, que sí discutieran a profundidad los conceptos y todo, pero que además se dieran cuenta que la ciencia es divertida. Y para que, todo el mundo, así es, de los niños, así es, los que estudian la carrera. Así es. Y entonces el moco en especial fue un experimento que se hizo al final, que lo único que hizo fue mezclar 2 compuestos, y entonces eran 2 líquidos, y entonces hicieron algo como chicloso, como moco, ¿no? Y entonces se les quedaba pegado, etcétera, claro, ¿no? pero a ver, practiquemos una de las sugerencias de los participantes y es ponernos en sus zapatos. Si nosotros pensamos que cerráramos los ojos y solo tuviéramos la textura, claro, o sea, esta parte chiclosa, pues la vamos a imaginar pues como un moco, ¿no? Entonces, evidentemente, ellos realmente lo contaban pues muy divertidos, pero así como asqueroso. Porque además la experiencia es muy rica tanto para quienes ven como para quienes no ven, ¿no? Está divertidísimo tener un moco en las manos. Así es. Digamos, un moco hecho en laboratorio, ¿eh? Aclaremos. Sí, no, bueno, pero sí nos damos cuenta. A ver, yo venía platicando contigo, Caro, hace rato, y veníamos tratando de asimilar lo que fue la experiencia en sí de convivencia también. O sea, es que no nada más estamos hablando, también estamos hablando de llevar la ciencia hacia las personas con distintos grados de discapacidad visual. Sí, pero estamos hablando de una experiencia también de colaboración. Así es. O sea, de una colaboración muy bonita entre las diferentes escuelas, entre los académicos. Ya nos acabas de contar, pero en el primer momento ustedes trajeron expertos extranjeros. Entonces, ¿hacia dónde voy yo? Hacia que esta es la forma de construcción de paz. Muchas veces también nos dice, y que conecta con muchas recomendaciones de los expertos en cómo combatir la violencia, etcétera. Pues tenemos que recuperar nuestra parte buena onda, o sea, la parte buena onda del ser humano, ¿sí? Entonces,
esta parte en donde ustedes se preocupan, tienen el reto de incluir a estos alumnos que estaban en un rincón, dejar de que estén en el rincón, me parece sensacional. O sea, es la gran experiencia, no únicamente, te digo, de divulgar la ciencia, de enseñar la ciencia, sino de ponerse de acuerdo, ¿no? Todo lo que hay alrededor. Exacto. Evitar la discriminación, el bullying, ¿no? El que no te hablo porque estás en la esquina y yo soy consentida del profe, que también se da. Sí. ¿Cómo se vivió esa parte, doctor? Fíjate que tocaron un punto medular, ¿no? Porque fíjate que yo creo que esta experiencia de generar estos experimentos detonaron como la suma de voluntades, ¿no? De las diferentes instituciones, porque comenzamos en la Ibero invitando, de ahí se sumaron a ser ya participantes y expositores de talleres el Cinvestav Monterrey y el Museo de la Luz de la UNAM, y luego después contactamos a alguien más de la UNAM que estaba por la FES Zacatlán, ¿no? Y que dan matemáticas para los ciegos, y entonces se sumaron. Y luego se sumó el departamento la coordinación de alimentos, que es parte de nuestro departamento, donde ahora dijimos, bueno, ya les enseñamos ciencia, ahora vamos a tratar de buscar algo que sea productivo para ellos, ¿no? Y entonces tuvieron un taller de análisis sensorial de los alimentos, donde justo nosotros lo que aprovechamos en los experimentos es, a lo mejor no pueden ver o su vista es muy reducida, pero tienen los otros sentidos más desarrollados. Y eso es lo que aprovechamos en los experimentos. Y ese fue el mismo principio en el análisis sensorial. Se aprende a ver de otra manera, pero nosotros tenemos que hacer una pausa, porque pues eso es lo que nos marcan las reglas. Entonces, hacemos una pausa y en un momentito más regresamos. Así es, estamos en vivo, nos pueden marcar en este instante al 5604-7926, 5604-8229, 01800-670-1680, correo electrónico culturadeladiscapacidad@gmail.com, blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com y Twitter @omsim y @regi_santiago. Volvemos. Visita nuestro blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Continuamos. XEDTE, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Regresamos. Correo electrónico culturadeladiscapacidad@gmail.com. Así es, y nuestro blog es culturadeladiscapacidad.wordpress.com, Twitter @omsim y @regi_santiago. Bueno, esta tarde estamos conversando con la doctora Carolina López Suero y con la periodista Blanca Brunal sobre este tema del reto de la enseñanza de las ciencias para personas con ceguera parcial o con ceguera total. Carolina, recuerdo que uno de los mensajes del doctor Jorge Ibáñez Cornejo, que es el director del Departamento de Ingeniería Química, al clausurar el foro fue que los alumnos se llevaban ciertas enseñanzas, pero que también era mucho lo que ellos habían enseñado a sus profesores y profesoras. Entonces, bueno, pues yo tengo la pregunta de cuál habría sido la enseñanza que te dejó a ti en lo personal, Carolina, el haber participado en estos talleres. Bueno, pues para mí fue una gran enseñanza porque aprendes a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? O sea, es el tú detenerte en lo que haces de manera cotidiana y decir, por ejemplo, cuando probamos las prácticas de química, no teníamos al profesor que nos había ayudado la pasada, que era ciego y que le hizo todas las prácticas para que nosotros modeláramos, ¿no? Entonces, no lo teníamos y dijimos, pues, ¿cómo le hacemos? Pues nos amarramos los ojos, ¿no? Y dijimos,
pues, ¿cómo lo podemos hacer, no? Entonces una de las profesoras tenía los ojos amarrados y la otra iba dando las instrucciones, ¿no? Entonces, desde aprender cosas así de que para ti son muchas cosas evidentes, ¿no? Que tú ya das por sentado y que para ellos no lo son, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Ver la vida de otra manera y empezar a fijarte en cosas que tú ya das por sentado, ¿no? Luego, la otra es decidir hacer algo distinto, o sea, de salirte como de esa zona de confort en la que estás, ¿no? Y decir, vamos a hacerlo algo distinto para poder incluir a los demás, ¿no? Y entonces eso te mueve en todos los sentidos como docente, ¿no? Porque... A ver, Carolina, nada más déjame detenerme un poquito para enfatizar para nuestro público, para todos nosotros, o sea, salir de esa zona de confort y decir que en nuestra práctica cotidiana, en nuestra vida cotidiana, podemos encontrar esos momentos que son los grandes momentos de las pequeñas revoluciones posibles en que vamos a cambiar la vida y nos vamos a cambiar la vida nosotros mismos con ese cambio de actitud, rompiendo las barreras que luego son unas barreras terribles, culturales, que nos hemos puesto o nos ha puesto la sociedad, ¿no? Pero que sí se pueden romper. Teniendo paciencia, ¿no? Una paciencia, yo creo que ustedes como docentes en este taller la tuvieron, porque imagínense en un salón, en un laboratorio, donde hay tantos instrumentos que se pueden romper y eso, y ellos están fascinados porque ustedes también les permitieron no importa, tocarlos, si se rompía, no importa, volver a empezar, ¿no? Sí, no, pues de hecho hasta calentaron y midieron temperaturas y todo, ¿no? Y es solo cambios sutiles, o sea, es nada más verlo con los ojos de ellos. O sea, y sentirlo con sus otros sentidos, y fue suficiente, o sea, eran cosas mínimas lo que hizo la diferencia para que ellos pudieran ser parte y hacer ellos solitos el experimento, ¿no? Sí, por eso salió. Entonces, tu aprendizaje habría sido el de salir de esa zona de confort. Sí, para mí eso fue un gran aprendizaje, y el escucharlos, cómo ellos perciben, y entonces tú te das, claro, suena así, claro, huele así, y entonces tú aprendes muchísimo, aprendes muchísimo de estas otras maneras de sentir y de entender el mundo, ¿no? Y eso me encantó. Que quizás nosotros en algún momento, precisamente porque utilizamos demasiado la vista, hemos dejado pues un poco olvidados los otros sentidos, ¿no? Un poco atrofiados los otros sentidos, ¿no? Pero a ver, Blanca, ahora sí ya suéltate, porque cuando salimos del evento... ya no te reprimas, Blanca. Venga. Suelta todo lo que me comentas. Salí fascinada de ese evento donde... ¿Qué aprendiste? Mira, yo lo que siempre tengo en cuenta es cuando trato con las personas con discapacidad, y es esa sensibilidad que ellos transmiten a las demás personas, ¿no? Esa, el alegrarse por cosas tan pequeñas que nosotros ya hemos olvidado, ¿no? O sea, esa felicidad que yo veía en los rostros de ellos porque los habían dejado tocar el famoso moco, o porque los habían dejado experimentar con objetos bien difíciles, ¿no? Inclusive para todas las personas. Y a mí eso es lo que más me llama la atención, el que ellos sientan y no se repriman al expresarlo y hasta derramar unas lágrimas si es preciso, ¿no? Eso es lo que nos enseñan estas personas a nosotros, esa sensibilidad y el alegrarte por cosas tan pequeñas. Estamos coincidiendo en que finalmente el hacer ese esfuerzo de salir de la zona de confort y el pensar cómo en nuestra vida cotidiana podemos incorporar a las personas con algún tipo de discapacidad, nos hace a nosotros desarrollar más actitudes, ¿no? Sí. Ese sería el punto, ¿no? Fundamental. Entonces, bueno, pues fue además una ceremonia muy emotiva, en donde lo que yo platicaba contigo, Caro, es que ya ustedes son una comunidad, o sea, ya no están separados de los chicos, o por lo menos ya no los van a poder ustedes desintegrar, porque sí, ellos están pidiendo también mayores talleres, que continúe el proyecto,
que se amplíe el proyecto. Y entonces, bueno, vamos a esa otra parte. ¿Cuáles son los planes? Porque bueno, a ver, vamos a repasar. El año pasado empieza básicamente siendo una idea de la Universidad Iberoamericana y los ponentes extranjeros que vienen y comparten las experiencias de Estados Unidos. Muchos aprendizajes, pero se quedaba en la Universidad Iberoamericana. Y los nacionales que vinieron. Y algunos nacionales. Pero estaban como ponentes. Ahorita ya están más integrados la UNAM, ¿no? Sí. Y el CINDESTAM. Bueno, ¿y qué sigue? Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es hacer protocolos, ¿no? Para hacer una investigación formal, ¿no? De todo esto y poder generar también a la par materiales didácticos para poder transmitirlo y que llegue a más personas, ¿no? Que llegue a los docentes, porque además otro reto que nos pusimos fue hacer cosas que fueran de bajo costo. O sea, porque a lo mejor los traemos a la universidad y tú dices, bueno, en la universidad están estos sensores y estos equipos. No, o sea, la verdad es que lo hemos hecho. Construimos la primera vez un sensor que no nos costó más de 30 pesos, ¿no? Construirlo. Y entonces es este tipo de experiencias para que entonces todas las asociaciones, todas las escuelas normales, ¿no? Incluso, o sea, las regulares, te puedan llevar todos estos dispositivos y si ellos tienen algún alumno con alguna discapacidad, lo puedan incluir en sus clases, ¿no? O sea, no necesita ser una asociación especial y que solo sean los invidentes lo que lo puedan usar, ¿no? Porque si no también estás excluyendo, ¿no? Sino que sea algo que puedan usarlo normovisuales, discapacitados visuales, incluso hasta en comunidades marginadas, ¿no? Donde tampoco hay mucho dinero para tener materiales de laboratorio, ¿no? O sea, son experiencias que se pueden extender para toda la población, aunque tu población sea diversa, ¿no? Bueno, Caro, y las personas que quieran participar en este proyecto, va a haber más talleres, me imagino. ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Qué va a pasar en ese sentido? A ver, Sí, seguramente habrá más foros. La idea es, empezamos en noviembre, ahora hicimos otro en julio, ¿no? Y yo creo que esto que sea algo periódico, ¿no? Es lo que queremos hacer. Por supuesto que se pueden contactar con nosotros. Les puedo dar. ¿Cuál es tu correo? Sí. Es carolina.lopez@ibero.mx y mi teléfono es 5950-4000, extensión 4153. Si me contactan, pues encontraremos la manera en que, porque manos siempre faltan. igual está el blog del observatorio, en donde tenemos ya una nota que hizo Blanca que le quedó muy bien, muy emotiva, con fotos y toda la cosa, en donde ustedes pueden dejarnos sus comentarios, sus observaciones, sus reflexiones sobre todo lo que ha sido esta experiencia. Pero sí es muy importante que sepamos que cualquiera de los radioescuchas puede participar. O sea, que de eso se trata esta parte de haber desarrollado ese pensamiento incluyente, porque justamente, Caro, tú lo decías muy bien, o sea, no se trata de armar un programa exclusivamente para quienes padecen algún tipo de ceguera, ¿no? No, porque entonces ya estás excluyendo a los demás. Existe este cambio en la actitud. Eso es lo que se sugiere en los manuales de los expertos y en las leyes y todo esto. Pero lo que a mí me gusta mucho de este programa y me gustó muchísimo de la experiencia es justamente esta visión que sí aterriza la inclusión, ¿no? Tú has tenido, tú has tenido también muchos retos, Andy, con tu hermanita. ¿Cómo? A ver, ¿qué te deja a ti este programa? No, pues a mí me encanta escuchar la experiencia de nuestra invitada, porque creo que al cambiar y ponernos al ser personas empáticas, ponernos en el lugar del otro, mirar o escuchar o sentir desde ahí, pues nos hace de otra manera comprender el mundo. Yo le agradezco a mi hermana Lucero su existencia en mi vida, porque me ha permitido ser mucho más sabia, mucho más sensible, y realmente estoy clara en que tengo otra visión, también más humana, ¿sabes, Regina? Sí. Está mucho más humana, ¿no? Porque no estamos pensando en esto ay, me voy a ver muy bien, sino me voy a sentir bien, voy a hacerte sentir bien, me siento bien contigo, caminando despacito, ¿no? Tratando de entender lenguaje medio inentendible,
pero me abro de otra manera para entenderlo. Fíjate que, volviendo a, sí nos marcó, esta clausura del taller, sí nos marcó, volviendo a la experiencia, había una persona que hizo un monólogo, no recuerdo. Jaime. Bueno, Jaime, en algún momento, ese monólogo es una carta de un ciego hacia la sociedad, ¿sí? Es todo esto que le tiene que contar a la sociedad, en fin, y el momento más dramático, me decía Blanca, porque también, e inclusive hay una foto ahí en el blog, es cuando se quita los zapatos y los muestra a todo el público y le dice, no, aquí están mis zapatos, ¿quién quiere ponérselos? Entonces eso lo deja uno así como que, uy, no, es impactante esa parte. A ver, ¿cómo te sientes tú en los zapatos de esa persona con discapacidad? Pero justamente lo que estos académicos, estos profesores están haciendo es ponerse en sus zapatos y usarlos con mucho orgullo y enseñarnos también al resto de nosotros que tenemos que ponernos esos zapatos, ¿no? Entonces, bueno, pues, para variar, ya se nos acabó el tiempo. Sí, caray, como siempre se nos va de volada. Les invitamos a que revisen el blog OMSIM Cultura de la Discapacidad, donde hay información sobre este proyecto. Recuerda que también ahí puedes encontrar todas las grabaciones de estos programas por si te perdiste alguno o quieres volver a escucharlos, ahí están en la red. Bueno, pues, gracias por acompañarnos y recuerden que una sonrisa puede ayudar a cambiar muchas historias. Sonrisas como las de los participantes en el segundo foro de enseñanza de las ciencias experimentales para personas con discapacidad visual. Sonrían y pásenlo bien. Hasta la vista. Gracias. Muchas gracias. A Manuel Compatita en la operación técnica del día de hoy estuvo Marlene, en la realización, en la producción Carolina Valle, por supuesto Regina Santiago en la conducción, Sandra Vázquez en la locución. Muy buenas tardes. Escríbenos en Twitter, @OMSIM y @Regi_Santiago. Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración del Observatorio de Medios, OMSIM. IMER, Radio Pública a su servicio.